Fútbol, corrupción, Barcelona. Otro nuevo delito al canto. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Nos hemos despertado todo el mundo del fútbol con esta noticia que han traído la gente del debate, con la información del auto del juez Aguirre al respecto del caso Negreira, donde imputa al Fútbol Club Barcelona por un delito de cohecho. Vamos a leer, si os parece bien, textualmente, en detalle, todo lo que saca a nivel público Alejandro Entrembasaguas, periodista del debate, y que pues está sacando información al pormenor, al detalle de todo esto. De hecho, también sacó el tema de los inmuebles en relación a los árbitros. Pues bien, el juez del caso Negreira, Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, ha imputado al FC Barcelona por cohecho. El debate ha tenido acceso en exclusiva al contenido, al auto judicial, en el que Aguirre argumenta que los pagos de 7,5 millones de euros del equipo de fútbol a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros CTA, constituyen un delito. También han sido imputados por cohecho, entre otros, José María Bartomeu y Sandro Rosell, ex presidentes del Barça, y José María Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero. Aquí vamos a hacer un impasse muy importante. Diréis, ¿dónde están Gaspar y Laporta? Bien, en el caso de Gaspar y Laporta, por el único hecho que no estarían imputados, y sí, como testigos, es porque habría prescrito a nivel temporal para que pudieran estar imputados en el caso Negreira. Sigo leyendo. Epicentro de la trama de corrupción. El delito de cohecho especifica que ningún funcionario, y esto va a ser importante, ahora lo vamos a detallar, puede recibir emolumentos por el cumplimiento de la función pública. El juez considera a Negreira funcionario a efectos penales. Importante esto, funcionario a efectos penales, en tanto que es una persona que ha desempeñado una función pública. Claro, porque hay que decir que tenía un cargo orgánico dentro de la Real Federación Española de Fútbol, y ni más ni menos que el vicepresidente. Su decisión está motivada por jurisprudencia, es decir, por punto ejemplificante o ejemplo del Tribunal Supremo, que dice que se considerará funcionario público a todo aquel que por disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. El magistrado Aguirre considera que hay conducta delictiva en tanto que el Barça pagó a Negreira por el cargo de poder que ostentaba. En el auto afirma que los pagos se hicieron en atención al cargo que desempeñaba. Nuevamente Aguirre hace una comparativa con otra sentencia. Aquí está la cuestión de jurisprudencia del Supremo, que falla que se aprovechó de ejercicio de su cargo de funcionario para solicitar la dádiva o presente. El magistrado también afirma que el delito está consumado, y esto es fundamental, lo digo por aquel culé promedio que intenta justificar todo esto de alguna manera o buscar algún recoveco argumental. El magistrado también afirma que el delito está consumado al haberse realizado el pago, independientemente de que se demuestre o no la corrupción sistemática, que es algo que iría en paralelo a toda esta cuestión del cohecho. Y cierro, entrecomillado, o no la corrupción sistemática del arbitraje español a causa de tales pagos. El juez afirma que la federación que controla a los árbitros tiene a efectos penales la condición de entidad jurídico pública, y que por este motivo los directivos de la misma, incluidos los que forman parte de comisiones técnicas, deben ser considerados como funcionarios públicos a efectos penales. Para llegar a esta conclusión, Aguirre se apoya en una importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y aquí va la clave en origen y en núcleo con respecto a la jurisprudencia también, el TJUE, relativa a un conflicto que se dio en la Federación de Fútbol Italiana, es decir, que hay argumentos de jurisprudencia que relata el auto del juez Aguirre. Esta sentencia establece 3 requisitos para que una entidad como la Real Federación Española de Fútbol pueda ser considerada un organismo de derecho público. El primero de ellos es que la entidad haya sido creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general. Seguidamente, que esté dotada de personalidad jurídica propia, como es este caso. Por último, que esté sujeta a la supervisión de una autoridad pública, como lo está con el Consejo Superior de Deportes, dependiente a su vez del Ministerio de Cultura y Deporte. Cabe destacar que las sentencias europeas son de obligado cumplimiento en España. Y cerramos con esto. El juez Aguirre recuerda que Negreira, tras ser cesado a mediados del 18 como vicepresidente de los árbitros, envió una carta intimidatoria al expresidente Bartomeu, que esto parece que es algo que a la gente se le olvida, indicándole que si no le seguían pagando revelaría una serie de hechos que podrían perjudicar gravemente al club. El magistrado afirma que de esto se desprende
J. Jordi, se desprende que Enríquez Negreira tenía conciencia de que se habían producido actos ilícitos en favor del Barça de bastante gravedad. También, en este caso, vamos a cerrar con el artículo hablando de Joan Laporta. Hemos hablado de la parte relacionada, fundamentada en el tributo del nuevo delito de cohecho, es decir, soborno, y vamos a cerrar con esta cuestión que también Alejandro enmarca en el artículo. Laporta y las conspiraciones. Hasta ahora el presidente del Barça, Joan Laporta, ha evitado hablar del escándalo. Hace 5 meses hizo una excepción en la que aseguró, esto iría dentro de lo que ya es línea de artículo, aseguró en una rueda de prensa que el caso Negreira era una conspiración. El Barça está sufriendo una gigantesca campaña de desprestigio reputacional, esto en palabras de Joan Laporta, por unas insinuaciones difamatorias que nada tiene que ver con la realidad. En 125 años de historia, el Barça ha sido un modelo de juego limpio dentro y fuera del terreno de juego. Quieren destruir a uno de los emblemas de Cataluña, como es el Barcelona. Algunas esferas de poder no soportan que el club sea una plataforma de catalanidad abierta al mundo. Es decir, el discurso victimista que ha mantenido Laporta y el Barça durante tiempo. Laporta afirmó también, añadió, que en su opinión el Barça no saldría de esto perjudicado. A comienzos de septiembre, el juez Aguirre dictó 5 autos en los que se dieron a conocer nuevos detalles sobre los pagos de 7,5 millones de euros en comisiones de Negreira. El juez Aguirre definió como corrupción sistemática, esto iría por otra parte, la situación instaurada en la cúpula del arbitraje español como consecuencia de los pagos a Negreira. También decidió abrir una pieza separada por blanqueo de capitales, es decir, delitos que se van añadiendo, haciendo más ancho el índice delictivo del Barça en el caso Negreira. Insisto, por blanqueo de capitales al propio Negreira y a su hijo, que también está metido dentro de la trama. También presente en el entramado de sociedades que facturaban al Barça, cierra el propio Alejandro. Las últimas resoluciones judiciales del juez Aguirre sobre los pagos del Barça a Negreira han provocado que los inversores del nuevo estadio del equipo de fútbol hayan pedido un informe de riesgos al fondo de titulación que gestiona los 1.500 millones de euros que han dejado para la realización de las obras. Tal y como desveló este periódico, la incomodidad de los inversores es cada vez mayor. Y esto iría un poco lo que comenta aquí Alejandro, las consecuencias que tiene, pues evidentemente que un conjunto de la enjundia como el Barça está imputado en toda esta situación, ¿verdad? En fin, absolutamente bochornoso, lamentable, en un país serio tendría que haber consecuencias evidentes, algunos, desde mi punto de vista, y esto en modo opinión, han estado en modo cómplices absolutos a nivel informativo, a nivel de todo tipo, y lo único que podemos decir es que el Barça va acumulando y haciendo más ancho su nivel delictivo y que se confirma un delito gravísimo como es el de cohecho, que técnicamente es un delito de soborno. En fin, me gustaría vuestra opinión al respecto. Simplemente lo que he querido, más allá de mi parte de opinión, sin ser experto, es leer lo que trae un periodista informado. No es una cuestión de opinión, que eso es algo que viene en la parte inferior, pero toda la parte superior del artículo lo que hace es ceñirse ni más ni menos al auto de Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que ha imputado, como digo, al FC Barcelona por cohecho, ¿de acuerdo? Así que, nada, chavales, que el culé promedio seguirá absolutamente salvaguardando, intentando excusarse de toda esta cuestión, pero la realidad es tozuda. La realidad es tozuda. El Barcelona sigue acumulando delitos con toda esta cuestión encima de la mesa del caso Negreira FC Barcelona, que es como realmente se debería llamar. Dejadme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.